Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, como cada jueves, reflexionando ahora en este tiempo en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a leer el capítulo 1, versículos del 14 al 20, y dice así: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Esa pasión que animó a Jesús, que propiamente no era tanto una enseñanza de una doctrina religiosa para que sus discípulos la aprendieran y después la pudieran difundir de manera correcta. Jesús más bien lo que nos anuncia es un acontecimiento que pide ser acogido, pues realmente lo que puede cambiarlo todo. Y él ya lo estaba experimentando. Dios se está introduciendo en la vida con su fuerza salvadora, hay que hacerle sitio. Según este evangelio más antiguo, Jesús proclamaba esta buena noticia de Dios: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Podemos decir que es un maravilloso resumen del mensaje de Jesús, como que hoy nos dijera: se avecina un tiempo nuevo. Dios no quiere dejarnos solos frente a nuestros problemas y desafíos. Quiere construir junto a nosotros una vida más humana, cambiar de manera de pensar y de actuar, vivir creyendo esa buena noticia. Los expertos piensan que esto que Jesús denomina como el reino de Dios es el corazón de su mensaje, es la pasión que alienta toda su vida. Lo sorprendente es que Jesús nunca nos explica directamente en qué consiste ese reino de Dios. Lo que hace más bien es sugerir en parábolas inolvidables la manera en cómo actúa Dios y cómo sería la vida si hubiera gente que actuara como Él. Para Jesús, el reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. Ese era el fuego que llevaba dentro. Uno se pregunta: ¿cómo sería la vida en el imperio si en Roma reinara Dios y no Tiberio? ¿Cómo cambiarían las cosas si se imitara no a Tiberio, que solo busca poder, riqueza, honor, sino se imitara a Dios, que pide justicia, que pide compasión para los últimos? ¿Cómo sería la vida en esas aldeas de Galilea si en Tiberiade reinara Dios y no Antipas? ¿Cómo cambiaría todo si la gente se pareciera no a los grandes terratenientes que explotan a los campesinos, sino a Dios, que los quiere ver comiendo y no muertos de hambre? Son preguntas que podemos hacernos no solo de aquella época, sino también de los tiempos que vivimos hoy. Para Jesús, el reino de Dios no es una utopía, no es un sueño, es el proyecto que Dios quiere llevar adelante en el mundo, el único objetivo que han de tener sus seguidores. Y nos podemos preguntar también, ¿por qué no? ¿Cómo sería la Iglesia si se dedicara solo a construir la vida tal como la quiere Dios, no como la quieren los amos del mundo? ¿Cómo seríamos los cristianos también si viviéramos convirtiéndonos al reino de Dios? ¿Cómo lucharíamos por ese pan de cada día para todo ser humano? ¿O cómo gritaríamos en nuestra oración cuando decimos: venga tu reino? Y es que se han escrito obras muy importantes queriendo definir dónde estaría la esencia del cristianismo. Sin embargo, la realidad es que para conocer el centro de la fe cristiana no necesitamos acudir a ninguna teoría teológica. Lo primero y más necesario es que nos demos cuenta qué es lo que fue para Jesús su objetivo, cuál fue el centro en su vida, cuál fue la causa a la que se dedicó literalmente en cuerpo y alma. Y nadie duda hoy de que el Evangelio de Marcos lo resume acertadamente con las palabras que hemos dicho: el reino de Dios está cerca, convertíos, creed la buena noticia. Es decir, el objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que él llamaba el reino de Dios, una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos, tal como Dios la quiere. Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad
progresa en justicia, en solidaridad, en compasión, en fraternidad, en paz. Y a esto se dedicó Jesús con una verdadera pasión, y por ello sería perseguido, torturado y finalmente ejecutado. Es decir, el reino de Dios fue algo totalmente absoluto para él. La conclusión es evidente. La fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido último del cristianismo es el reino de Dios. No nos equivoquemos, no es otra cosa. El criterio para medir la identidad de los cristianos, la verdad de una espiritualidad o la autenticidad de lo que se está haciendo en la Iglesia siempre será el reino de Dios. Un reino que comienza aquí, pero que alcanzará su plenitud completa en la vida eterna. La única manera de mirar la vida como la miraba Jesús. La única forma de sentir las cosas como las sentía Él. El único modo de actuar como Él actuaba es orientándonos la vida en la construcción de un mundo más humano. Sin embargo, muchos cristianos no han oído hablar así del reino de Dios y no pocos teólogos lo han tenido que ir descubriendo poco a poco a lo largo de la vida. Fijaros que con esto termino, una de las herejías más graves que se han ido introduciendo en el cristianismo es cuando hacemos de la Iglesia lo absoluto, cuando pensamos que la Iglesia es el centro, la realidad ante la cual todo lo demás ha de quedar subordinado, cuando hacemos de la Iglesia el sustitutivo del reino de Dios, trabajar por la Iglesia y preocuparnos de sus problemas, y nos olvidamos del sufrimiento que hay en el mundo y la lucha por una organización más justa de la vida. No es fácil mantener un cristianismo que esté orientado según el reino de Dios, pero sí os puedo decir que cuando se puede trabajar en esa dirección, hay una transformación de la fe que se hace más creativa y sobre todo más evangélica y más humana.